Mi tiempo con Dios. Buenos días, hermanos y hermanas de la comunidad cristiana La Roca de Betel. Le damos nuevamente la bienvenida a su devocional diario, Mi Tiempo con Dios. Esperamos que sea un tiempo de mucha bendición para sus vidas y que puedan reflexionar y aprender mucho acerca de la palabra de Dios a través de este corto mensaje que traemos en este día. Quisiera por favor pedirles que nos acompañen en este momento a leer Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7. Génesis 4 del 1 al 7 para mirar y reflexionar un poco en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice así Génesis 4 del 1 al 7. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Bien, este es el famoso texto de las ofrendas de Caín y Abel. Y quisiera resaltar varias cositas aquí importantes. La primera, de pronto, un poquito acerca de los nombres de estos dos personajes. Y el primero es Caín. Dice el texto que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad del Señor lo he adquirido. La palabra hebrea adquirir es la palabra hebrea cané. Y cuando ella dice lo he adquirido para mí, entonces la traducción aquí es cainiti. De ahí que el nombre de Caín venga de esta palabra adquirir. Otra traducción podría ser comprar, pero básicamente la idea de esta palabra es, ella le puso Caín, básicamente porque adquirió un varón o compró un varón. Obviamente esto no es cierto, no quiere decir que Eva ha comprado a Caín ni mucho menos, simplemente es su forma de expresar cómo ahora tiene un hijo, su primer hijo, y además pues es varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, pero aquí hay una cosa interesante en el nombre Abel, más interesante incluso que en el nombre Caín, porque la palabra o el nombre Abel viene de la palabra hebrea Hebel, y la palabra hebrea Hebel significa soplo, significa algo que es efímero, algo que hoy está y mañana no. Esta palabra Hebel se usa mucho para hablar acerca de lo efímero de la vida humana, se usa para hablar mucho acerca de lo efímero por ejemplo, del dinero humano o de las posesiones humanas, y se usa muchísimo, muchísimo, sobre todo en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el predicador, el autor de Eclesiastés, dice que la vida es vanidad de vanidades, dice todo es vanidad, vanidad de vanidades, dice él. Y la palabra que usa es Jebel, ¿no? Porque vanidad ahí no se refiere tanto a algo como cuando una persona se peina mucho o se echa perfume, entonces dice es que este es vanidoso. Aquí la vanidad se refiere más al hecho de que algo es vano, de que algo es efímero, de que algo es, como de pronto nos lo dice el Salmo, como la flor del campo que hoy está y es muy hermosa, pero mañana ya no está, ¿no? Asimismo, es la connotación de la traducción de la palabra Ebel. Y esta palabra Ebel en este momento es usada para hablar de el nombre Abel, y de alguna manera probablemente la idea de hablar de Abel como nombre, ponerle a Abel como nombre, también tiene la connotación de hablar un poquito de lo efímero de su vida, de lo corto de su vida. Pero algunos autores dicen que no solamente hablar de lo corto de su vida, sino que Abel es la figura de lo corto y lo efímero de la vida humana.
de la vida del ser humano, de la vida del hombre sobre la tierra, que por más que se afane, por más que se preocupe, por más que haga daño, por más que haga esto o lo otro, pues finalmente, no importa cuántos años vivamos, nuestra vida es hebel, ¿no? Nuestra vida es soplo, nuestra vida es efímera, nuestra vida es corta. Pero el texto aquí entonces nos dice otra cosa, una cosa muy bonita, porque dice, después dio luz a Abel, hermano de Caín. Y en este texto, lo que se va a seguir leyendo de ahí para abajo, porque ahí viene después la tragedia del asesinato de Abel por manos de su hermano Caín, pero la palabra hermano se repite 7 veces en este texto, 7 veces. Y ya sabemos lo que el número 7 significa, que habla acerca de plenitud y perfección y habla precisamente acerca de la gran pregunta que hace Dios a Caín, pero eso será mucho después, cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Aquí se reafirma y se inicia a hablar acerca del importante vínculo entre Caín y Abel, y el vínculo entre los dos era hermanos. El texto después nos dice otras cosas, ¿no? Que Caín era cultivador o labriego, mientras que Abel es pastor de ovejas. Sin embargo, hoy quiero hablarles acerca de lo que sigue, ¿no? Y quiero hablarles acerca de una ofrenda agradable. Y mire lo que nos dice el texto acerca de una ofrenda agradable. ¿Por qué Dios recibe la ofrenda de Abel, pero no le agrada tanto la ofrenda de Caín? Bueno, hay algunas posibles respuestas a esto, hay muchas, de hecho, a lo largo de la historia, muchos biblistas, hay uno en especial que se llama Luis Alonso Shekel, es un biblista español y él muestra una cantidad, una gama muy grande de posibilidades de por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín con tanto agrado como aceptó la de Abel. Y déjeme proponerle básicamente tres posibilidades, ¿no? Una ofrenda agradable, una ofrenda agradable. Y una ofrenda agradable es posible cuando la persona da de lo mejor, ¿no? Muy importante esto. Y cuando hablamos de ofrenda, sí nos estamos refiriendo precisamente a ofrendarle a Dios, obviamente en el contexto de este trabajo, pero también es cuando hablamos de dar en general, cuando le damos a alguien, cuando regalamos algo, cuando ayudamos a otras personas. Básicamente esto podría encerrar todo ello y decir que una ofrenda agradable o un dar agradable es posible cuando la persona da de lo mejor. Mire lo que dice aquí el texto. Versículo 3, andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra. No dice que fue una gran ofrenda ni la mejor ofrenda, dice que simplemente llevó una ofrenda del fruto de la tierra. Pero el texto dice, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Entonces, aquí el texto de alguna manera nos está diciendo algo acerca del dar. Y nos dice que una ofrenda agradable o un dar agradable es cuando la persona no da simplemente por dar, sino que da de lo mejor. Pero el texto también nos dice otra cosa, que una ofrenda agradable es posible cuando quien lo da, y un dar agradable es posible que cuando quien lo da es una persona justa, es decir, una persona que actúa con justicia. Mire que el texto, cuando Dios dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, dice el texto que Caín se enojó mucho. Y entonces mire lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Miren aquí entonces cómo de alguna manera, al parecer, porque el texto no nos dice cómo era la vida diaria de Caín y de Abel, pero sí al parecer nos deja ver un poco acerca de cómo era el comportamiento probablemente de Caín, y por eso entonces Dios le dice, si haces lo bueno no serás enaltecido, pero si no lo haces el pecado está listo para dominarte. Algún reclamo le está haciendo Dios a Caín en este momento. Pero también hay un texto en Primera de Juan, que me gustaría que ustedes pudieran revisar. Primera de Juan, capítulo 11 y versículo 12. Primera de Juan, capítulo 11, Primera de Juan, perdón, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. Y mire lo que dice. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.
El autor de Primera de Juan entonces nos está diciendo o nos anima al amor entre hermanos, pero también nos da alguna clave de por qué Caín pudo haber, de por qué de pronto Caín pudo su ofrenda no haber sido aceptada, y entonces el autor de Primera de Juan nos dice que es posible que de pronto Caín no haya sido una persona justa, y ahí entonces el por qué no se acepta tanto su ofrenda con agrado. Entonces, una ofrenda agradable o un dar agradable, dijimos, es posible cuando la persona da de lo mejor, pero una ofrenda agradable o un dar agradable es posible cuando la persona es justa. Por último, quisiera referirme a una ofrenda agradable y un dar agradable, pues también es posible cuando ese dar o esa ofrenda o eso que damos procede de la fe, procede de la fe. Para referirme a esto, me gustaría que me acompañe a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Una ofrenda agradable es posible o se recibe cuando esta ofrenda o este dar proceden de la fe, proceden desde la fe. Así que, estimados hermanos y estimadas hermanas, es posible dar y será una ofrenda agradable cuando quien da es una persona justa, cuando quien da es una persona que procura siempre dar lo mejor y cuando quien da es una persona que da desde su fe. Que este texto nos ayude precisamente a que nos demos cuenta que no podemos separar lo que damos de las personas que somos. Lo más importante para Dios es quien nosotros somos, no tanto lo que damos. El que da es más importante que aquello que da, pero que cuando demos, pues seamos personas justas, con fe y que demos siempre de lo mejor. Que el Señor les bendiga en este día. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en el día de hoy, Señor. Yo bendigo al pastor Javier Barco, Señor, por bendecirnos con esta palabra, Dios. Permite, Padre Santo, que cada uno de nosotros podamos dar con agrado, Señor, de lo que tú ya nos has dado, Señor, y compartirlos con las demás personas. Primeramente, ofrendarte a ti de lo mejor de nuestra vida y también con todo el necesitado. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un feliz día.